Audionovelas 2.0, Jiji. Capítulo 20. La diversión de Kurama y una verdad escalofriante. Al día siguiente Gabriel se levantó temprano, estaba emocionado y quería ir directamente a buscar esos rollos de caligrafía viviente. El conocimiento oculto de los Uzumaki lo está esperando. Si no fuera por su misión actual, él iría directamente a buscarlo, con o sin ninguna misión, pero el olor de la comida, su estómago gruñó un poco y salió a comer. Mientras Gabriel comía, Isobu le explicó que su clon que se encontraba en la ciudad del agua, que habían dejado antes para que cree más niebla, lo ha dispersado mientras dormía. Gabriel le agradeció por todo. Al terminar de comer, cuando Gabriel se acercó a la proa del barco, pudo ver que estaban por llegar al puerto, por lo que dejó de entrenar dentro del agua, pero no lo detuvo en practicar la prisión de agua. Cuando llegaron al puerto, prepararon todas las cosas y se fueron saltando entre los árboles. Después de varias horas se empezó a ver la mina. Cuando estaban a la distancia de unos 15 kilómetros, Gabriel se detuvo de golpe al sentir la mirada de alguien o algo. Podía sentir que lo miraban por delante. Era un tipo de sensación que nunca antes había sentido. Gabriel se alegró, pero su alegría cambió a una seria y rápidamente les ordenó a los ambos que retrocedieran 1 kilómetro, que a partir de ese momento él se haría cargo de la misión, que si él no regresaba en menos de 10 horas, es que algo había salido mal y tendrían que buscarlo, pero antes de ese tiempo, no importa lo que escuchen, no deben de interferir. Los ambos, a ver la cara seria de Gabriel, aceptaron sin decir nada. Una vez que los ambos empezaron a retroceder, Gabriel creó 100 clones de sombras para que rodeara la mina. Rápidamente los clones empezaron a rodear la mina y a acercarse. Cuando Gabriel y sus clones estaban a unos 7 kilómetros, empezaron a ver las ilusiones de Ranmaru. Entonces los clones se detuvieron y empezaron a generar una neblina espesa y duradera con la ayuda de Isobu. Una vez que toda la mina y sus alrededores quedó completamente lleno de niebla que limitaba la vista a menos de 1 metro de distancia, Gabriel dispersó a casi todos sus clones, dejando a 5 clones en formación de estrella alrededor de la mina manteniendo y controlando la niebla, con otros 5 clones protegiéndolos. Una vez que todo estaba listo, Gabriel estaba un poco emocionado y no podía evitar mostrar una sonrisa. Desde el momento en que Kurama aceptó ayudarlo, Gabriel siempre deseó sentir el modo de 4 colas de Kurama, pero gracias a su tiempo muy limitado, nunca pudo intentarlo. Gabriel se concentró en Kurama y se metió dentro de su sello y con una mirada expectante le dijo a Kurama que había preparado el entorno para que se divirtiera, que como habían acordado, no eliminara a Ranmaru y a la gente inocente de la mina. Kurama tenía una gran sonrisa depredadora y le advirtió a Gabriel que sería un poco doloroso, pero que debería de mantener la concentración para que los clones no se dispersen y que relaje su cuerpo para que sea más fácil. Entonces Kurama empezó a engullir a Gabriel con su chakra, la primera y segunda cola de chakra de Kurama. Gabriel solo sintió un ligero calor recorriendo su cuerpo. En la tercer cola, el calor aumentó a la de estar en una sauna nuevamente y podía sentir la emoción de Kurama más fuerte que antes. El verdadero cambio llegó en su cuarta cola. Los sentimientos de antes aumentaron en intensidad. Ahora Gabriel se sentía dentro de un sauna y que su piel le quemaba. La sensación es como cuando te queman con agua hirviendo, muy doloroso sí, pero no se compara con la primera vez que Kurama combinó su chakra con la de él, sobre todo ahora que podía sentir que la adrenalina en su cuerpo aumentaba considerablemente. Si no fuera porque se había acostumbrado a contenerse antes, Gabriel ya habría perdido la conciencia y se hubiera dejado llevar, pero lo resistió. Gabriel debía de mantener su concentración todo el tiempo para mantenerse cuerdo. Cuando Kurama tomó el control del cuerpo de Gabriel, sonrió con una mirada depredadora. El cuerpo de Gabriel no generaba ninguna resistencia al cambio gracias a que Gabriel se mantenía consciente y él voluntariamente deseaba el cambio. En el cambio de 4 colas fue más rápido de lo esperado, ya que el chakra de Kurama estaba conectado directamente con las redes de chakra de Gabriel, además de que las células de su cuerpo se adaptaron un poco a la intensa calor de su chakra y su piel se moldeó sin la necesidad de quemarla por completo. Al completarse la transformación, Kurama se dio cuenta que el modo de 4 colas de Gabriel era un poco más oscuro y estilizado en la forma de zorro. Kurama estaba emocionado y rugió con fuerza. Después de casi 100 años, Kurama se sentía completamente libre. El rugido fue tan fuerte que hizo vibrar el aire mismo.
y para darle un toque majestuoso, la niebla al tocar a Kurama se disipaba y pareciera que el aire mismo a su alrededor se estuviera quemando con su propia presencia. Por otro lado, Ranmaru ya había avisado de todos los movimientos de Gabriel a Raiga. Raiga, confiado con la vista de Ranmaru, se burló del tonto ninja que lo está ayudando, ya que al haber más agua en el ambiente, él puede generar rayos más potentes con sus espadas Kibe, pero Raiga se tensó un poco cuando sintió a Ranmaru temblar de miedo. Cuando le iba a preguntar si estaba bien, escuchó un rugido atronador que lo sobresaltó a los dos. Raiga, al no ser un sensor, no podía sentir el chakra o la sensaciones, pero incluso él podía sentir un poco la presión del chakra de la cosa que provocó ese rugido. Una vez que Kurama dejó de rugir, extendió su rango sensorial y pudo identificar a Raiga y Ranmaru al instante. Como era su primera vez libre después de tanto tiempo, él quería disfrutarlo un poco, por lo que con un estallido de fuerza, Kurama se impulsó a máxima velocidad, llegando a correr hasta 1 kilómetro por segundo. En cuestión de 7 segundos Kurama apareció muy cerca de la mina, provocando una onda de choque de sonido que lastimó los tímpanos de la gente que se encontraba cerca, dejando un gran camino en la niebla que rápidamente empezó a cerrarse. Gracias al cuerpo de Kurama, que dispersaba la niebla, aumentaba la visión de las personas hasta los 5 metros de distancia, lo suficiente para que lo pudieran ver. Uno de los secuaces de Raiga que estaba cerca se tocaba los oídos por el dolor, pero una presencia aterradora lo hizo girarse y olvidarse del dolor. Con gran horror vio a un monstruo de color rojo oscuro acercándose, mientras que pareciera que la niebla se generara por su sola presencia, dando la sensación de ser un monstruo de otro mundo. El secuaz se congeló en el instante que vio a Kurama. Con cada paso de Kurama, su tamaño aumentaba un poco hasta llegar a los 3 metros de alto. Al tener a Kurama delante de él, el secuaz no podía decir ni hacer nada. Sus instintos le decían que corriera por su vida, pero su propio cuerpo no reaccionaba y solo podía temblar mientras Kurama abría su boca y de un mordisco le devoraba la cabeza. Entonces, como si el mundo reaccionara, todas las personas de la mina empezaron a gritar y correr y tratar de ocultarse donde podían. El caos y desorden le dio una picazón agradable a sus instintos adormecidos por los años a Kurama, provocando que su sonrisa se hiciera más amplia y bestial. Quería más, por lo que empezó a acorralar uno por uno a los secuaces de Raiga que se encontraban en la zona. Cuando los eliminó, solo quedaban los que se ocultaban dentro de la mina junto a los mineros. Kurama extendió una de sus colas como si fuera una serpiente en la parte superior del puente de la mina, y con unos hilos de chakra que parecían serpientes que se aferraron a los secuaces, empezó a arrastrarlo hacia afuera mientras que estos por la desesperación arañaban el suelo duro sin éxito. Cuando Kurama sacó a los últimos 5 secuaces entre gritos de terror, con sus otras 2 colas extendidas, creó un círculo de hilos de chakra rojo, dejándolos sin ningún lugar a donde escapar. Los más valientes solo pudieron arrojar sus kunais a Kurama mientras gritaban y lloraban por el puro terror. El resto lloraba en el suelo o intentaba escapar a través de los hilos de chakra rojo. Esos hilos de chakra se pegaron a sus cuerpos y empezaron a absorber su chakra mientras que al mismo tiempo les calcinaba la piel. Kurama, al ver lo patéticos humanos, dejó salir una risa bestial que hizo temblar las almas de los ya aterrorizados secuaces y se desmayaron. Esto desilusionó a Kurama, que simplemente los aplastó con una de sus colas, pero nuevamente su sonrisa se ensanchó cuando sintió a Raiga corriendo para tratar de escapar, pero gracias a las habilidades de Isobu y su conocimiento del jutsu del lecho de niebla ilusoria, atrajo a Raiga hacia Kurama. Gabriel, que veía y sentía todo a través de Kurama, estaba estupefacto y asombrado. Nuevas sensaciones, conocimiento, y a la vez sentía lo que Kurama sentía y veía. También como Kurama usaba su técnica de hilos mejor que él, era asombroso de ver y presenciar, como una verdadera película de terror. Incluso un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Un minuto antes, cuando Raiga escuchó ese enorme rugido y la sensación de opresión en su cuerpo, quiso preguntarle al tembloroso Ranmaru qué era esa cosa, pero nuevamente fue interrumpido cuando Ranmaru gritó en pánico que estaba viniendo mientras su cuerpo se movía, desestabilizando a Raiga y casi cayéndose, pero un fuerte sonido que hizo zumbar sus tímpanos, provocó que Ranmaru se cayera y entrara aún más en pánico. Ranmaru dentro de su bolsa se movía frenéticamente como podía mientras decía que tenían que escapar una y otra vez. Esto alertó por completo a Raiga, ya que nunca Ranmaru se había comportado de esa manera. Rápidamente agarró a Ranmaru y empezó a correr lo más lejos posible.
después de un minuto de estar corriendo en la espesa niebla, esta se empezó a disipar un poco aliviando y dándole la esperanza de escapar, pero se congeló cuando vio a un enorme lobo demoníaco mirándolo fijamente. Este enorme lobo empezó a reír con gran fuerza generando ondas de sonido que hacía temblar todo su cuerpo. Kurama al ver a Raiga no aguantó y se rió descontroladamente, mientras generaba nuevamente la red de hilo de chakra para encerrar a su presa. Raiga no se dio cuenta de la red de hilos y con gran terror generó el ataque eléctrico más potente de toda su vida, pero se aterró aún más cuando vio que no le hizo nada a Kurama, que le respondió con un gran rugido bestial. Raiga ya fuera en sí, comenzó a correr mientras gritaba, ya no podía pensar en nada más que en escapar, pero una pared de hilos de chakra rojos lo hicieron rebotar y acercarse aún más a Kurama, que lo veía con un profundo odio, haciendo que Raiga se orinara encima. Esto desagradó a Kurama y estaba por aplastarlo, pero Gabriel le habló deteniéndolo en el instante, recordándole que no lastimara a Ranmaru. Kurama pensó por un segundo para después atravesar a Raiga y a Ranmaru con una de sus colas y absorber sus chakras, antes de que Gabriel pudiera decir algo. Kurama le dijo que él ya sabía lo que estaba pensando y ya había guardado el chakra de ambos. Esto alivió a Gabriel y Kurama empezó a regresar a su sello. Al regresar a la normalidad, Gabriel aún sentía un poco de ardor en su piel, pero le alegraba el saber que Kurama se había divertido y estaba de buen humor. Gabriel le pidió a Kurama que le avisara a Isobu que absorbiera la niebla. Mientras que la niebla se iba disipando, Gabriel creó varios clones y los mandó a calmar a la gente de la mina, diciéndole que todo era ilusiones potentes mientras reunían los cuerpos. El cuerpo original abrió el saco donde estaba Ranmaru para sacar sus ojos y guardarlo en un frasco. Una vez que la niebla se dispersó, los clones de Gabriel empezaron a hablar con los aterrados mineros. Estaban tan asustados que los clones tardaron 30 minutos en convencerlos de salir. Una vez que los mineros salieron y vieron el cuerpo de Raiga junto a todos sus seguidores, las personas empezaron a llorar de alegría mientras que un hombre un poco viejo se dirigió rápidamente hacia un lugar y empezó a excavar. Los clones de Gabriel se dieron cuenta de lo que había sucedido y empezaron a ayudarlo. Rápidamente desenterraron un ataúd donde un joven se encontraba inconsciente pero vivo. Uno de los clones empezó a usar la palma curadora para asegurarse que no tuviera ningún daño. El hombre, al enterarse que estaba vivo, se alegró mucho y empezó a llorar. Ese joven era su único hijo que le quedaba. Mientras que los clones ayudaban a la gente a desenterrar los ataúdes de lo que posiblemente sean humanos que aún estén con vida, Gabriel estaba en otra parte con otro clon mientras que este sostenía un frasco con los ojos de Ranmaru. El clon empezó a cortar los nervios que sostenían los ojos del cuerpo original. Gabriel sentía dolor pero solo apretaba los dientes. Después de todo, él ya estaba acostumbrándose a sentir que lo estuvieran quemando vivo. Después de unos cuantos minutos, Gabriel tenía los ojos vendados mientras que el chakra de Kurama aceleraba la curación. Gabriel, con los ojos tapados junto al clon, regresaron con las demás gente que le empezaron a agradecer y lamentar lo de sus ojos. Gabriel les explicó que no era para tanto, que solo fue tierra que le entró en el ojo, que estará bien. Esto alivió a todos. A los minutos llegaron los ambos junto a un clon de Gabriel que les explicó la situación en la que deben de fingir que esos ruidos eran ilusiones, que habían llegado un poco después ya que se estaban recuperando al usar ese jutsu de ilusión poderoso. Los ambos se sorprendieron cuando vieron a Gabriel con los ojos vendados. Gabriel les dijo que les explicaría en el camino de regreso y que no se preocupen, no es nada grave. Una vez que todo se tranquilizó, los clones pudieron sacar a 2 personas más de los ataúdes con vida. Uno de los clones de Gabriel le dijo que sería mejor darles algo para comer, porque se veían un poco desnutridos. Gabriel aceptó compartir la mitad de lo que había comprado con todos. Esto provocó mucha alegría e incluso algunos lloraron al probar algo rico para comer. Mientras que todos comían, los clones de Gabriel buscaban en toda la mina algo que le pudiera ser útil de entre las cosas de Raiga. Lo primero que los clones trajeron fueron 1. Las espadas Kibe. 2. Pergamino de técnicas prohibidas de la niebla, Kinjutsu, un pergamino detallado sobre cómo anular la presencia física y sonora totalmente. 3. Jutsu, Kirisame, técnica secreta, lluvia de niebla, un pergamino que explica cómo generar una lluvia que anula el chakra enemigo al contacto. 4. Libro de bingo de la niebla, versión especial, un registro de los ninjas más peligrosos y sus posibles debilidades. Un par de mapas y rutas de infiltración. 1. Cartografía de corrientes submarinas,
Mapas de túneles secretos que conectan el país del agua con el continente. Cómo Gabriel puede respirar bajo el agua. 2. Ubicación de escondites de mercenarios, documentos sobre las rutas de suministro que Raiga interceptaba. Mientras Gabriel aún estaba en recuperación podía sentir cómo las personas se acercaron a él con emoción y respeto. Gabriel pudo escuchar el sonido de varias rocas cayendo delante de él. Los trabajadores de la mina le trajeron a Gabriel todos los minerales que habían recolectado y que querían regalárselo a Gabriel como muestra de su gratitud. Según los trabajadores, les trajeron unos cuantos kilos de hierro de alta calidad, satetsu y hierro negro, un poco de mineral de chakra, piedras reactivas, varias pepitas de oro, cuarzo, plata y cobre, además de un poco de rocas volcánicas. Lo que más sobresalía de la pequeña montaña, eran las pepitas de oro. Gabriel aún ciego se sentía mal por los trabajadores que literalmente eran esclavos. Gabriel sacó un sello de almacenamiento y del sello sacó una bolsa con dinero. Gabriel levantó la mano hacia el más cercano y les dijo que eso era para ellos, que no era mucho, podría ayudarlos a recuperarse un poco. Los trabajadores quisieron negarse, pero cuando Gabriel les dijo que él se sentiría muy mal si recibe todas esas cosas de toda la gente que ha sufrido para conseguirlo, que se sentiría mucho mejor si aceptaran esa bolsita de dinero, los mineros con ojos llorosos aceptaron la bolsa de dinero, pero cuando abrieron la bolsa de dinero, había más de 300.000 ríos. Cuando ellos dijeron que no podían aceptar tanto, Gabriel con una sonrisa y levantando las manos les dijo sin devoluciones. Gabriel les dijo que no era tanto dinero como pensaban, que esa cantidad no le afectará en lo más mínimo. Después de unos segundos, los trabajadores se arrodillaron y agradecieron a Gabriel. Gabriel les dijo que no era para tanto, que seguramente lo que le dieron es más de lo que está en esa bolsita, que él está feliz al saber que podrán rehacer sus vidas. Cuando nuevamente le iban a agradecer, Gabriel, ya un poco molesto, les dijo que dejaran de agradecerle tanto, que era incómodo para él, que ahora que están sus clones, que les pidan ayuda para preparar sus cosas ya que él se regresará a la aldea en una hora o menos para informar sobre la misión terminada. Mientras Gabriel caminaba tranquilamente, de repente sintió un fuerte mareo seguido por fuertes punzadas en los nervios que se conectaban a sus ojos. Todo eso mientras que su conciencia se expandía fuera de su cuerpo y empezaba a ver a una gran distancia con unos 360 grados, que al mismo tiempo, podía ver la fuerza vital de cada cosa, y sonido al mismo tiempo. Toda esta información y nuevos sentidos abrumaron la mente de Gabriel como si fuera chirridos. Gabriel cayó al suelo mientras se tapaba los ojos por el puro dolor. Todos los clones desaparecieron a los pocos segundos. Enen y los demás se empezaron a preocupar por el estado de Gabriel y por sus ojos que poseía un color rojizo que traspasaba la tela. Mientras los demás intentaban llamar a Gabriel, el ruido y las sensaciones de Gabriel aumentaban más y más con cada segundo, ya que su mente y lo que podía ver se expandía más y más. Pero Isobu ayudó a Gabriel a relajar la gran tensión que pasaba en su mente, pero no logró callar el ruido excesivo que escuchaba Gabriel. Entonces Gabriel recordó haber visto algo parecido en algún lugar. Con pura fuerza de voluntad, Gabriel se forzó a buscar en sus recuerdos y buscar el origen de lo que recordó. Entonces recordó que Superman tenía un problema muy parecido cuando era niño, por lo que rápidamente Gabriel comenzó a concentrarse y mantener su mente fijada en sí mismo, como si el mundo se doblegara a su voluntad. El ruido comenzó a disminuir rápidamente hasta el punto donde él se veía en tercera persona y podía sentir el latido acelerado de su propio corazón. Después de un minuto, el dolor se había calmado lo suficiente para que Gabriel pudiera respirar tranquilamente. Intentó apagarlo o regresar a como era antes. Pero no lo logró. Por más que lo intentaba, Gabriel no podía apagarlo o detenerlo. Antes de seguir intentando detener o apagar esa función, Gabriel decidió aceptarla tal como es. Se concentró un poco y aumentó el rango de visión a unos metros. Entonces Gabriel escuchó las voces de las personas que le estaban hablando preocupadamente. Gabriel sudoroso se levantó y se disculpó con todos, diciendo que fue debido a que usó mucha energía de golpe para crear esas fuertes ilusiones y el golpe de retroceso le causó dolor, pero que ya está bien, que ya no pasaría de nuevo. Esto alivió a todos menos a los ambos que lo miraban desconcertados. Gabriel sacó una bolsita plastificada y de ella adquirió un papel con el sello de almacenamiento y guardó todos los minerales que les regalaron. Una vez que Gabriel guardó nuevamente el papel con el sello dentro de la bolsita,
él mismo se metió dentro de una prisión de agua limpiándose. Al salir le pidió ayuda a Isobu para secar su ropa. Una vez que todo estaba listo, Gabriel se sentó y dijo que se irían en unos minutos, que prepararan todas las cosas antes de partir. Mientras que los ambos preparaban todo para regresar, Gabriel pensaba en una buena forma de controlar mejor sus nuevos ojos, ya que no puede detener la activación de los ojos. Gabriel quería adaptarse a ellos. Pensó por unos minutos y una idea le vino a la mente: si no podía tener su visión, intentaría disminuir selectivamente su intensidad. Primero se concentró en los colores que desprendía cada persona y plantas e intentó disminuirlas hasta el punto de que casi desaparezcan. Cuando Gabriel vio que sí podía disminuir la intensidad de esos colores molestos, se alegró bastante, pero siguió esforzándose, hasta hacerlos desaparecer, mientras que esos colores disminuían en intensidad. Gabriel se sorprendió al ver cómo se empezaban a mostrar las líneas y puntos de chakra de la gente. Entonces algo en la mente de Gabriel reaccionó y recordó que Ranmaru podía crear ilusiones perfectas con las líneas y puntos de chakra de las personas, que en realidad él sí podía verlos, pero que estaban saturados por otra información que lo opacaba. Entonces Gabriel hizo lo mismo con el sonido, y se alegró cuando ya solo escuchaba a través de sus propios oídos. Entonces se dio cuenta de algo que lo desconcertó: sus ojos disminuyeron considerablemente la cantidad de chakra que usa continuamente. Entonces Gabriel empezó a experimentar, aumentando el ruido y la visión. El consumo de chakra aumentaba en proporción del esfuerzo, incluso llegando a dolerle los ojos por el sobreesfuerzo aumentado. Entonces pensó en algo impactante y que podría darle algunas respuestas. Gabriel solo dejó la vista y se acercó hacia el cuerpo de Ranmaru y tocó los músculos de su cuerpo. Una cara amarga se mostró en el rostro de Gabriel cuando sintió que los músculos de Ranmaru eran débiles y no estaban desarrollados correctamente. Es como si estuvieran desnutridos de alguna manera. Entonces le preguntó a Kurama cuánto chakra tenía guardado de Ranmaru en comparación cuando él tenía 4 años. Kurama después de unos segundos le respondió que a través de sus recuerdos, Gabriel tenía el doble de chakra que Ranmaru. Esto chocó a Gabriel como un balde de agua fría. Todo encajaba perfectamente. No es que Ranmaru tuviera poco chakra, tiene más chakra de lo normal, pero el problema es que sus ojos desde nacimiento consumían mucho más chakra que la de su cuerpo podía generar. El chakra que se necesitaba para fortalecer su cuerpo, fue absorbido por sus ojos desde muy pequeño, ocasionando atrofia muscular. Además, al no tener nadie que lo guíe con sus ojos, él no entendía y lo usaba todo a la vez, aumentando la fatiga mental y corporal. Sus ojos era una gran bendición, pero su cuerpo no podía soportarla y esa bendición se convirtió en su maldición. Gabriel se levantó y dijo que el mayor deseo de los Yugas se había hecho realidad fuera de la aldea sin que ellos se den cuenta. Pero es una ave que ha volado demasiado lejos.